Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Te has encontrado alguna vez que intentas agregar una columna a tu tabla o una fila y no se te agregan automáticamente? Pues bien, hay dos motivos. El primero es que sea un rango con formato, o sea, que le hayan pintado las celdas discontinuas en colores, o que realmente sea un formato de tabla y no esté configurado. ¿Cómo lo sabemos? Pues bien, hay dos maneras. La primera es que si es un formato de tabla, aquí arriba a la derecha te encontrarás la pestaña Diseño de tabla. Otra manera de averiguarlo es en esta esquinita de aquí abajo, que es para agrandarlo manualmente. Bien, una vez que sabemos que es un formato de tabla y no agrega nuestra columna, lo que vamos a hacer es mirar la configuración. Para ello nos venimos a Archivos, Opciones, Revisión, Opciones de autocorrección y, como podéis observar, incluir nueva fila y columna a la tabla está deshabilitado. Por lo tanto, si lo marcamos, aceptar, aceptar. Ahora, si intentamos agregar nuevamente la columna, ya se nos agrega automáticamente, y con las filas pasa exactamente lo mismo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!